Buenas tardes a hermanos, también a los amigos que puedan estar hoy en esta tarde. No sé si han estado pendientes al himno que hemos cantado, que hemos entonado, y hablaba, entre otras cosas, de un cielo, hablaba, entre otras cosas, de un amor que no se puede explicar. Hablaba de una mansión también, de un lugar. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, como nos ha leído el hermano Pablo, vamos a hablar de un tesoro. Y hay muchos tipos de tesoros. Unos igual son más fáciles de ver y otros más difíciles de ver. El versículo que llamaba mi atención en la meditación era: donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y si bien es cierto que aquí está hablando de tesoros en el cielo, hay otro texto que leeremos más adelante que nos va a hablar de todo lo contrario, es decir, de tesoros en la tierra. Y ya podemos ir pensando un poquito en torno a qué girará en esta tarde la meditación. ¿Tesoros en la tierra o tesoros en el cielo? Va a depender de nosotros. Con la ayuda del Señor vamos a meditar, en primer lugar, en dónde está tu tesoro a día de hoy, a modo de introducción, hacer una pequeña reflexión donde dónde estamos invirtiendo en este momento. Y aunque pareciera que pudiera ser para personas que todavía no conocen al Señor, también es para aquellos que hemos conocido al Señor. En segundo lugar, vamos a ver el contexto de una parábola que tiene que ver. En tercer lugar, la vida no consiste en la abundancia de los bienes. En cuarto lugar, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y finalmente, por lo que hemos empezado ahora con la lectura del hermano Pablo, haceos tesoros en los cielos. Pues miren, llevo tiempo meditando acerca de lo importante de esta vida, de lo importante que debería ser en esta vida para una persona. Y nosotros podemos hacernos esta primera pregunta, que es: ¿cuál es el tesoro o dónde está el tesoro que tú más aprecias en esta vida? Y seguramente muchos pensaríamos o tendríamos la imagen de una persona, de una madre o de un hijo, de un esposo o una esposa. Muchos otros pensarán en unos estudios, en una carrera que les ha costado mucho, y ahí tendrán puesto su tesoro en esta vida. Otros lo tendrán en su trabajo, porque lo aprecian, porque llevan años y han ido escalando poco a poco. La verdad que es una pregunta que es importante hacérsela. ¿Por qué es importante? Porque realmente donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Eso de alguna manera es lo que te impulsa a levantarte cada día, lo que te da ánimos, lo que te da esperanza cuando nos levantamos por la mañana, lo que nos quita el sueño también, incluso lo que meditamos o cavilamos a lo largo del día. Es eso que siempre tenemos en nuestra cabeza y muchas veces no somos conscientes porque no nos hacemos esa pregunta. En definitiva, tu tesoro es aquello donde está tu corazón. Y miren, tristemente, si miramos hacia el mundo, vemos que ese tesoro se traduce en planes, proyectos de muchas índoles, pero que no tienen en cuenta a Dios. Esos tesoros nada tienen que ver con Dios. Son proyectos que se hacen a espaldas de Dios. ¿Por qué? Porque Él no cuenta. Porque Dios no cuenta para mí. Quizás para otros sí, pero para mí no cuenta. De la misma manera que no tienen en cuenta que algún día van a morir y van a verse frente a frente con su Creador. Aun pensando que no exista, lo van a ver. Y miren una cosa, si bien ellos no quieren dar cuentas a Dios, sí les importa mucho sus cuentas bancarias. Y no digamos que eso no es importante, pero sí que tendremos que tener cuidado si ponemos nuestros tesoros en este tipo de cosas.
en nuestra productividad, en nuestra rentabilidad, ya sea de un trabajo o de un negocio. Acumular para asegurarnos un futuro. Para vivir, si es posible, los últimos años en placeres y en deleites. ¿Quién pudiera prejubilarse? ¿Verdad? ¿Quién pudiera prejubilarse? Pero ¿para qué? Prejubilarme para mí, para mis deseos, para lo que quiero hacer. Y ya no digamos ganarme algo, un dinerito, porque me va a cambiar la vida. Primero a mí. Y miren, el pensamiento humano gira alrededor del yo y del mí, y después, a lo mejor, de los demás, pero primero del yo y del mí. Esta filosofía no es nueva, siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy en día se presenta como algo bueno, como algo que es correcto, incluso es propio de la evolución que pensemos así. Pensar de otra manera era anticuado, retrógrado. Tenemos que pensar primero por nosotros mismos. Si tú no estás lleno, no puedes ofrecer nada a nadie. ¿No lo han oído? Si tú no tienes algo, no lo puedes compartir. Y miren esta gran maquinaria que el mundo está utilizando. Se me asemejaba en mi mente a una gran excavadora, no sé si las han visto. En Estados Unidos son muy usuales, son excavadoras del tamaño de rascacielos. Maquinarias enormes que lo que están haciendo es excavar y prometiendo que van a encontrar muchas veces tesoros. Pues la maquinaria del mundo es así. Quieren que todos nos apuntemos a esa idea y que nos venden la idea de que vamos a encontrar algo si nos sumamos a ese modo o estilo de vida en el que tenemos que levantarnos cada día para conseguir algo, y teniendo algo, seremos alguien. De tal manera que podríamos verlo. Este es un ejemplo de una excavadora de este tipo, y pueden ver el tamaño de una persona al lado de ella. Pero la idea es esta maquinaria que nos sorprende, que nos atrae y que nos invitan a participar en esto. Y miren el eslogan que puede decir y que nos dicen de manera muchas veces brillante y nos seduce, lo que nos dice la maquinaria del mundo. Nos dice: ¿quieres vivir plenamente? ¿Quieres conseguir tus anhelos? Hablamos de una máquina de última generación, pero miren, no ha perdido la esencia, aunque han pasado los años. Además tiene un gran motor, dice nuestro eslogan. Se denomina intereses humanos este motor. Lo mueve todo. Y tiene una gran potencia. Además hace honor a su nombre la tecnología que utiliza, pues es una tecnología conocida como egoísmo. Y se dice que puede llevarte a cualquier lugar sin límite. Tú solo tienes que confiar y encontraremos lo que buscas si vienes con nosotros. Y por supuesto funcionará con lo mejor de los carburantes, porque hay que echarlo constantemente porque se gasta y hay que avivar eso. Y el carburante que utiliza no sería otro que avaricia sin plomo. Y qué bien suena hasta gracioso. Pero es muy triste, porque detrás de esto tan bonito y tan llamativo hemos hablado de intereses humanos, hemos hablado de egoísmo y de una necesidad de avaricia para que continúe esta maquinaria. Y miren, el afán del hombre por acumular riquezas viene desde el principio. Lo podemos ver hasta en el Antiguo Testamento. ¿Quién no se acuerda de aquellos faraones egipcios o de aquellos reyes de grandes imperios, como el rey de Babilonia, incluso el propio Salomón? Pero también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar textos y relatos relacionados con personas ricas y con cómo se comportan. Uno de ellos, en el que meditaremos, si Dios quiere, ahora será el texto de el rico insensato. Pero también se habla de rico Lázaro, el rico y Lázaro. Y si nos vamos al presente hoy en día, no ha cambiado la forma de pensar. Y nos vienen a la mente, y no hace falta nombrarlas, a personas con mucha influencia, con mucha riqueza, muchas del ámbito tecnológico, que quieren más y más y más.
y comprar más empresas, más compañías, porque no es suficiente, porque el agujero no se llena. Así que 2 conceptos de los que vamos a hablar con la ayuda del Señor es de tesoro y de avaricia. Y miren, tesoro, dice el diccionario Holman, que realmente es lo que uno más valora. Lo que una persona valora. Y además dice 2 cosas muy importantes. Y si hemos hecho en nuestra mente nuestra lista de prioridades, pues seguramente cuadrará con lo que vamos a hablar ahora. Eso que más valoramos va a determinar nuestra lealtad a eso, en primer lugar, y en segundo lugar, va a tener el lugar de eminencia o preferencia en nuestra lista de prioridades. De alguna forma es lo que más vamos a atesorar, a guardar, y eso va a ser intocable. Todo lo demás se puede modificar, pero eso lo tengo en el primer lugar. Lo que uno valora determina mi lealtad y mi prioridad. Y por otro lado, avaricia. La avaricia es un afán, es un desorden por poseer riquezas para atesorarlas. Así que la persona que posee en su corazón avaricia tiene en el primer lugar de su corazón la avaricia. Y también va a tener lealtad a esa avaricia. Y si algo está en nuestro corazón en primer lugar y le damos lealtad, eso tiene un nombre, si no es Dios lo que está, y es idolatría. No importa lo que sea, no importa quién sea, si está en primer lugar, es idolatría delante de Dios. Y puede sonar fuerte, pero la palabra nos lleva a eso. Colosenses 3. Acompáñeme a Colosenses 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pues miren, vamos a leer ahora sí el texto de Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Unos versículos anteriores al texto que leyó el hermano Pablo. Tengamos abierto Lucas capítulo 12. El rico insensato, versículo 13 del capítulo 12 de Lucas, dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que comparta conmigo la herencia, o que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y también les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pues miren, el Señor estaba rodeado continuamente de personas que querían escuchar, que tenían sed y querían oír al Maestro. Y en este momento Él estaba rodeado de una multitud. Y una persona, no sabemos quién, se presenta delante del Señor y le pide que le solucione un problema de herencia, una disputa que tiene con su hermano. Y miren, se ha dicho frecuentemente que donde hay un testamento, siempre aparecen parientes. Aquí va a ser igual. No se nos dice el motivo de fondo, no se nos dice,
si había sido algo ilegítimo o legítimo, simplemente quería que el Señor hiciera parte en este asunto. Pero no es algo que tiene que sorprendernos, porque los rabinos en aquella época participaban en este tipo de asuntos. Y ellos de alguna manera hacían la función de árbitros cuando, como en este caso, dos hermanos tenían que repartirse la herencia. Por lo tanto, con la mejor intención del mundo, le pidió al maestro que tomara cartas en el asunto. En el Antiguo Testamento vemos en Números capítulo 27 o Deuteronomios capítulo 21 que ya esto se estaba haciendo. Pero claro, la respuesta del Señor Jesús quizás lo dejó de una manera que no se esperaba. Versículo 14. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? La respuesta de Jesús fue inmediata, fue breve y fue firme. El Señor les recordó rápidamente a él y a todas las personas por qué estaba él aquí. El propósito real de la venida del Señor tenía que ver con la salvación de los hombres. Y nada le iba a desviar de esta grandiosa y gloriosa misión. Y además el reino de Cristo, y esto es importante tenerlo en cuenta, querido amigo, el reino de Cristo, querida amiga, es espiritual, no es de este mundo. Eso es importante cuando nos acercamos al Señor. Versículo 15. Versículo 15. Dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y hablábamos antes que el pasaje no nos da información sobre el corazón de esta persona que viene y le pide este favor al maestro. Pero este versículo ya nos encamina, al igual que la parábola que va a contar el Señor ahora, por dónde podían andar los pensamientos de este hombre. Porque si no, el Señor no diría esto de repente a una consulta. Avaricia. Más allá de cualquier abundancia material, la vida no consiste en sus bienes. Ser rico en los tesoros del reino de Dios es lo que verdaderamente cuenta. Y mire, la avaricia es un pecado del cual tenemos que estar constantemente precavidos. Porque es muy fácil caer en las redes de la avaricia, sobre todo cuando estamos en momentos de desilusión, cuando estamos en momentos de dificultad. La avaricia es cuando más brilla, como vimos antes, porque nos promete cosas que quieren llenar los huecos de nuestro corazón, pero es mentira. El consuelo que nosotros tenemos que tener no es ese. Nosotros no debemos depender de las riquezas de este mundo. Las cosas de este mundo no satisfacen los deseos del alma. Y lo primero que va a hacer el Señor es establecer el mandamiento, que requiere vigilancia. Es un mandato directo contra el deseo codicioso de poseer y de preservar para sí los bienes terrenales, no importa cuáles sean. Es un amor, sí, es un amor egoísta, malo. En la parábola que vamos a ver ahora se va a calificar también de manera detallada este egoísmo. Y miren, una de las características de la avaricia es que implica acumular más y más y más, procurando tener siempre más. Nunca hay un límite. Y ese es el engaño, porque nos ponemos una meta y cuando llegue aquí dejaré de tener este pensamiento, pero cuando llego aquí ya es poco y casualmente ahora gasto más o necesito más. Pero eso nos pasa a todos y tenemos que tener cuidado. Así que se establece el mandamiento por parte del Señor. Primera de Timoteo 6, capítulo 10, también vamos a ver a Pablo instruyendo sobre este tema, porque no es un asunto trivial. Primera de Timoteo 6, 10. Porque raíz de todos los males
Y fíjense que está diciendo todos los males, no algunos males. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y miren qué triste ahora lo que dice, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Y cuál fue el fin? Que parecía maravilloso, y fueron traspasados de muchos dolores. Ya desde el principio era una amenaza para aquellos que querían acercarse a Dios. Pensar en ganar riqueza o en compartir su corazón, como veremos después con la riqueza, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Raíz de todos los males, amor al dinero. Y ahora va a dar la razón para establecer este mandamiento. La vida del hombre no puede descansar en los bienes que posea. Dice Lucas 9:25, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué ganare? Dicho de otra manera, poseer no es igual a ser. Podrá ser una persona que anda sobrada de bienes. Podrá ser una persona que tiene bienes y quiere más bienes, incluso tantos que no podrías gastar en multitud de vidas. Podrá ser eso. Pero eso no supone que tengas una vida correcta delante de Dios. Y mucho menos que esas posesiones te faciliten algo para la vida eterna. Tener verdadera vida no consiste en mirar a las riquezas, sino en todo lo contrario. Dejar de amarlas y mirar por la fe a Jesús y encontrar en Él no una vida llena de posesiones temporales, sino la eternidad. Así que el Señor aprovecha, y bien aprovechado este momento, para recalcar el tema de la avaricia. Porque el corazón humano es insaciable en el deseo de poseer, y el Señor nos ve. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Y miren, observaba estudiando este texto, según un comentarista, que esta es una de las banderas rojas que el Señor pone. Que el Señor tiene varias banderas rojas. Cuidado, advertencia. Puedes que estés transitando ese camino y ni te des cuenta. Y decía el hermano, y me llamaba la atención, es curioso que en la actualidad no parece que se considere mucho la avaricia. Cristo habló mucho acerca del peligro de las riquezas, pero no veo demasiadas personas que le tengan verdadero miedo y terror a las riquezas. La codicia no se considera como otro de los pecados en nuestro tiempo. Porque si alguno quebranta el 6º mandamiento o el 8º mandamiento según la ley de Moisés, no hurtarás o no matarás, tenemos claro que es un criminal. Y ahí no hay duda. Pero dice el hermano, pero cuando quebrantamos el 10º, parece que las circunstancias muchas veces nos llevan a eso. Y siempre hay una justificación. También poníamos el ejemplo de José. ¿Se acuerdan de José? Que huyó ante la tentación. ¿Y si en vez de ser una mujer y huir de ella, hubiese sido tesoros o dinero en el suelo? No lo veríamos igual. El hermano se refiere a esto. No dejemos entrar la avaricia y justificarla en nuestra vida o vivir por ella. La raíz, dice, de todos los males es el amor al dinero. Y la gran maquinaria que veíamos antes nos dice que un hombre se mide por lo que tiene. Y muchas veces es fácil de ver. Si vas a un vecindario y miras todas las casas, si es un lugar pues quizás de económicamente pudiente, verás que todos los coches tienen que ser acordes a esas casas. Y si sales, los propietarios tendrán que vestir acordes a ese coche y a esa casa. Y no falla, porque realmente muchas veces estamos viviendo de lo que el mundo nos está diciendo, de las apariencias que tenemos que demostrar. Porque
siendo así, valgo más y lo demuestro. Y entramos en esta forma de medir. Y si vemos a alguien con un aspecto totalmente diferente, pensamos a la inversa. Por algo será así esa persona. No valdrá lo mismo que la otra. Pero nunca ha habido un error más fatal que este. Un hombre se mide realmente y una mujer por lo que es y no por lo que posee. Y como no somos nada, nos medimos en Cristo. Antes de pasar al verso 16, vamos a recordar los 5 puntos que hemos visto. El reino de Dios es espiritual y no es de este mundo. Así que nada tiene que ver la política, los intereses económicos con el reino de Dios. Jesús lo dice ante Pilatos antes de morir. En Juan 18:36, él dice, mi reino no es de este mundo. Y él lo dice en un contexto en el que él podría llamar a legiones de ángeles y cambiar la situación. Mi reino no es de este mundo. Y termina ese versículo 36 diciendo, pero mi reino no es de aquí. En segundo lugar, muchos se acercan a Jesús por intereses personales. Y esto es importante, el Señor conoce nuestros corazones. Nosotros nos podemos engañar unos a otros, pero al Señor Jesús no se le puede engañar. Y el Señor conoce por qué estás tú aquí hoy. Y el Señor quiere que vengas a Él y que abras tu corazón, porque nada hay que se pueda ocultar al Señor. Nada. Por muy buenas intenciones que sean, el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Y hablábamos de Juan capítulo 6, versículo 26, donde el Señor les dice a aquella multitud que ustedes están aquí porque el otro día yo les di de comer. Ellos no lo habían dicho, pero el Señor lo sabía. Analicemos por qué estamos aquí delante del Señor en humildad. En tercer lugar, vimos que los rabinos también servían de árbitros en estas cuestiones, pero que el Señor en el punto 4 no vino para eso, vino para salvar a los pecadores, y que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 16, entramos ahora en la parábola. También les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y se trataba, como dice el texto, de un hombre rico que tenía muchas propiedades. Y una de ellas, probablemente una finca, porque habla de frutos, pues generaba muchas cosechas. No sabemos la dimensión, pero tenía que ser una dimensión grande, porque los graneros, como nos dirá más adelante, los lugares de almacenamiento estaban llenos y ya no sabía dónde guardarlos. Por lo tanto, la dimensión debía ser grande. El Señor también hace apreciar en la parábola que había sido una tierra fértil y una cosecha buena. No solo tenía riquezas materiales, sino también tenía una buena tierra que producía abundantes frutos. Así que humanamente hablando, tenía una perspectiva alentadora de futuro. Tenía una buena perspectiva. Tengo ya bastante acumulado, pero tengo una buena tierra que va a seguir cosechando más y más. Así que ya me tengo que poner manos a la obra, a ver cómo seguir acumulando y creciendo. Y miren lo que pensaba este hombre en el verso 17. Él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y el problema que él ve aquí, o el problema que nosotros también queremos dejar entrever, no es en sí la riqueza que él tenía. Es más, el texto no nos dice que hay alguna razón por la que pensar que él se ha enriquecido de una forma que no es correcta. Él se podía haber enriquecido de una manera diligente, planificada, sabiendo lo que estaba haciendo, de una forma capaz. Pero el problema aquí era, o consistía en ignorar que todo lo que tenía, el terreno, lo que generaba, lo que podía guardar en ese campo, provenía de la mano de Dios. Él era el que le había hecho prosperar. El rico no consideraba como beneficiario y administrador a su persona de los bienes de Dios.
Él no administraba nada para nadie, sino para sí. Y por lo tanto no consulta a Dios. Y si se dan cuenta, dialoga, y lo veremos ahora, consigo mismo todo el rato. Se dice para sí, habla consigo mismo. Dialoga íntimamente para sí. Su preocupación era dónde almacenar los frutos que había cosechado. En ningún momento consulta a Dios, en ningún momento tiene presente a Dios. No había más reflexión en la intimidad de su ser que cuidar los bienes que tenía para disfrutarlos por mucho tiempo. Era tanto lo que poseía que no cabía en los almacenes. Y contrasta, y dice el predicador Spurgeon, hablando del rico, dice: ¿acaso no habrían armarios vacíos en las casas de los pobres y de los niños hambrientos con la necesidad de ser llenados? ¿Acaso no se podría haber resuelto en un momento si hubiese mirado fuera de sí todas las despensas vacías que habían? ¿Acaso no habrían armarios vacíos en las casas de los pobres y de los niños hambrientos con la necesidad de ser llenados? Pero una vez que él caviló y meditó, el versículo 18 nos va a decir la decisión que él tomó. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Aparentemente, si leemos rápido, ¿es lógico? ¿Es lógico? Tengo que guardar más cantidad, pues tendré que tener almacenes más grandes para hacerlo. Podemos leerlo rápido y lo vemos como algo natural. Pero el problema está. Y el problema no es solo el hecho de no mirar para un lado y para otro y para arriba. El problema está en que en la medida que él aumenta su riqueza, en la medida en la que él toma tiempo para saber cómo arreglar el problema de sus riquezas, él se está encadenando a su riqueza. Se está orientando a sus riquezas. Y como hablábamos al principio, el tesoro por lo que él vive, por lo que él está aquí, es ese. Llenar sus graneros más y más. Ese es su deseo. No pensaba de dónde venía, solo pensaba en tener más y más. El engaño de las riquezas, cuidado con el engaño de las riquezas, como dice la palabra. Lucas 6:45. Acompáñame a Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí vemos a un hombre con una radiografía perfecta que hablaba su boca hacia sí mismo de lo que tenía en su corazón, las riquezas. Y miren, ni Jesús ni la Biblia condenan las riquezas. Y no es el propósito en esta tarde, condenar la riqueza. Se ha dicho antes que muchos creyentes comprometidos con Dios fueron ricos. Job es un ejemplo. El patriarca Abraham es otro. Incluso Salomón. Pero miren, en ambos y en todos ellos hay un factor común, y es la generosidad. Pero no solo la generosidad de compartir a los más necesitados, sino que todos ellos no se dejaban apoderar por las riquezas que tenían, no vivían por ellas. Y es que este hombre de la parábola, siendo rico, era pobre. Porque él pensaba que era rico, pero para con Dios era pobre. Porque la verdadera riqueza, según la palabra, es abundar en amor, en fe y en buenas obras. Así que, según esta perspectiva, este hombre era un mendigo. Era insolvente delante de Dios, y de esa manera se iba a presentar a Dios. Nada que ofrecer. Las riquezas materiales pueden ser una bendición si no se convierten en un fin, sino en un medio para la proclamación de la palabra de Dios en el mundo. Vamos a leer unos versículos en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 8
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Capítulo 6, versículos del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, fíjense bien el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y los versículos 17 y 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Que echen mano de la vida eterna. Yo no sé si lo han notado, pero en el versículo 17, 18 y 19 que veremos ahora, aparece una palabra que se repite. No sé si saben cuál es. Es un pronombre personal. Por aquí ya lo están diciendo. Mi. Versículo 17, mis frutos. Versículo 18, mis graneros, mis bienes. Y versículo 19, y peor todavía, y es un error que sigue siendo vigente a día de hoy, mi alma. Mi alma. Se aprecia el gozo de este hombre ante esas riquezas que siguen multiplicándose. La ambición y su egoísmo. Necesita edificar graneros mayores, no para compartir, sino para acaparar. Alguien dijo una vez que las despensas de los pobres, las casas de las viudas y las bocas de los niños son los graneros que duran para siempre. Así que si tenemos falta de espacio, miremos a nuestro alrededor. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y esto nos debe de sonar, porque es muy actual. Y en los círculos en los que nos movemos, escuchamos esto constantemente, no importa que sean jóvenes de 18 o 20, que sean más adultos de 30 o 40, o incluso personas de más de 50 años. Lo que están deseando es dejar de trabajar, pero con el fin no de dedicarse a los demás, con el fin no de crecer en el Señor, sino con el fin de este hombre: repósate, come, bebe, regocíjate y vive la vida, que va quedando menos. El diálogo sigue siendo consigo mismo. Diré a mi alma. La vida de este hombre está gobernada por su yo. Y miren una cosa, cuando hay tanto yo en un corazón, no hay espacio ni para otras personas, ni mucho menos para Dios. Dialoga con su alma y dice que tiene muchos bienes almacenados. Dice el salmista que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Era verdaderamente necio. Y miren una cosa, repósate, come, bebe y regocíjate. No hay nada de malo en querer descansar después de muchos años de trabajo, pero no hablamos de ese descanso. Hablamos de hacer planes sin contar con Dios y de futuro. Y vemos la vanidad de este hombre que ya pensaba en el futuro. Todavía no había derribado sus graneros y ya estaba pensando lo que iba a hacer y prácticamente asegurándolo, sin contar con Dios. Yo ya sé lo que voy a hacer. No sé si conocen personas así. Yo ya sé lo que voy a hacer.
no hace falta que me digas nada, tengo todo ya planificado. De aquí a unos años haré esto, esto me llevará a lo otro y lo otro me llevará a esto y terminaré de una manera que ni yo mismo me lo voy a creer. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y muchas veces no se trata de negar la existencia de Dios, porque hablas con estas personas y probablemente te digan que hay alguien o que incluso hay un Dios. Así que no lo niegan, pero viven como si no existiera. Pero viven como si fuera ajeno a su persona. Yo no digo que no haya Dios, pero conmigo no tiene parte ese Dios. No sabemos en esta parábola qué es lo que pensaba este hombre, pero sus obras hablaban y sus frutos hablaban. Planeaba retirarse tan pronto como hubiese edificado sus nuevos graneros. Qué espíritu fuerte de independencia, de dar la espalda a Dios. Mis graneros, mis frutos, mis bienes, mi alma, tenía todo el futuro planeado. Iba a descansar, comer, beber y divertirse. Pero, como suele pasar, los planes que tenían no llegaron a producirse. Esa misma noche, versículo 20, iba a cambiar su vida. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Había previsto muchos bienes, muchos años, mucha vida, pero no había tenido en cuenta quién era el Dios de todas esas cosas. Y miren, la palabra necio que utiliza y que sobresale en este versículo, necio. En el Antiguo Testamento encontramos 3 palabras que se emplean para necio con diferentes significados. Una de ellas, necio, con el significado de persona obstinada, que aparece como unas 50 veces en el Antiguo Testamento. La segunda acepción tiene que ver con persona terca y aparece aproximadamente 20 veces. Pero la tercera, que es a la que se refiere este versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, nos habla de una persona brusca y cerrada. Brusca y cerrada, con un distintivo principal de aquella persona que tiene la mente cerrada, que no importa que hables con ella, que hasta que no se dé el golpe no lo va a aprender. Y además te lo dicen así muchas veces. Yo si no me doy el golpe no aprendo. Insensato, satisfecho en sus posesiones, no había pensado en su muerte. Y en esta tarde, querido amigo, ¿has pensado en tu muerte? Hablábamos de un tesoro, por lo que nosotros nos movíamos en el día a día, pero ¿has pensado en tu fin, en tu muerte? Este hombre no tuvo tiempo para hablar con Dios. Nada tenía que decirle, porque solo hablaba consigo mismo, pero Dios sí tenía mucho que decirle a él. Y vemos 3 errores en su vida. En primer lugar, confundió el propósito en sí. En primer lugar, no tuvo tiempo para hablar con Dios. Ese es tu caso. Quizás estás muy agobiado, muy agotado en esta vida, todas las cosas que nos están pasando a nivel general, pandemias, o encender la tele y ver las noticias, o a nivel personal. Busca tiempo para hablar con Dios. En segundo lugar, no confundas el propósito de tu vida. La verdadera forma de vivir no es enriquecerse y gozar de placeres temporales. Porque como dijo el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo. En tercer lugar, no tuvo la percepción clara de su futuro. Tuvo una mirada corta, una vista corta, solo miró lo terrenal, pero no era consciente que después de morir había una eternidad por delante. Y tomó sus decisiones en base a eso,
no a la eternidad. Se equivocó, en último lugar, en el uso de las riquezas temporales. Su avaricia le impidió ser un instrumento para los demás. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y terminando, antes de llegar a las aplicaciones finales, el tesoro en este mundo, nos diría el texto que leyó el hermano Pablo, el tesoro que encontramos en este mundo, no importa cuál sea el que hayas puesto en primer lugar, ese tesoro se va a agotar, ese tesoro se va a consumir de muchas maneras. Dice que el texto que se pierde el tesoro porque simplemente se consume en este mundo, o por la polilla, nos dice el texto que leyó el hermano. Da igual las ropas que tengan, la polilla se las come como en la antigüedad. También nos hablará el texto de Mateo del orín, porque nos habla de los roedores que se meten en los graneros y se comen todo. O incluso de los ladrones, pues las casas antiguamente eran de barro y se podía entrar con facilidad, pero aún en las casas hoy en día también se roba. Así que no importa lo que hagas aquí, que va a perecer. Haz tesoro en el cielo, riquezas que acumulan de verdad, porque alguien dijo también que por muy seguros que fueran los bancos en el mundo, el banco del cielo es el único completamente seguro, porque lo que hagas no te será quitado, no será arrebatado. Y terminamos con el versículo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Responsabilidad personal. Lo dice 2 veces. Donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. O lo que es lo mismo, donde está el tesoro tuyo, ahí mismo estará también el corazón tuyo. Y corazón aquí abarca no solo las emociones, abarca intelecto, sensibilidad y voluntad para hacer las cosas. Abarca todo. Queridos hermanos, para aquellos que conocemos al Señor, también unas palabras. Hay una importante advertencia para nosotros. Mateo 6:24, ninguno puede servir a 2 señores. Eso es imposible, porque tenemos un Dios que es un Dios celoso. No quiere compartir nuestro corazón con ningún ídolo. Debemos examinarnos delante del Señor y ver qué acciones debemos tomar o evitar con el fin de corregir nuestros pasos conforme a la palabra de Dios. Recordemos que somos administradores y siervos y un día daremos cuenta al Señor. No caigamos en las mentiras de este mundo. Hay algunos textos que por amor al tiempo no vamos a leer, pero Filipenses capítulo 2, versículo 7, perseverar, la idea de Santiago 1, 22 al 25, o el propio ejemplo de Moisés en Hebreos, siendo quien era, todo lo que hizo por obedecer al Señor. Hebreos 11, 24 al 26. Y recordemos el tesoro que poseemos, atendiendo a nuestra debilidad según hemos visto. Y finalmente, querido amigo, no sé cómo has venido a este lugar, con qué intenciones, no sé qué tienes en tu corazón, pero como hemos visto, el Señor conoce lo que tienes en tu corazón. No hagas como el hombre de la parábola, que no veía más allá de sí mismo. Eso no te va a llevar a ningún sitio. Pero tampoco veía más allá de este mundo. No hagas como él. La Biblia enseña que un día, tarde o temprano, todas las personas terminaremos nuestra vida, pero nos veremos delante de Dios. Tendremos que estar en su presencia y de nada servirá todo lo que hemos hecho aquí o acumulado, como aquel hombre que tenía llenas las despensas. También nos revela la Biblia que el ser humano vive de espaldas a Dios. También lo hemos visto. Y al desobedecer viven delitos y pecados. También nos enseña el Evangelio que la paga de ese delito y de esos pecados es la muerte. Pero miren, hay una buena noticia. Dice la palabra que la dádiva de Dios es vida eterna y que Dios envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que sabiendo esto, debes tomar partido.
porque no te puedes quedar en medio. Aceptar el tesoro de la salvación por medio del Señor Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres, o rechazarlo y seguir con los planes que tenías. Pero ya sabes el fin de estos planes. O por otro lado, arrepiéntete de tus pecados, confía en Jesús como tu único Señor y Salvador. Pero miren, no malgastes el tiempo. Decíamos hoy, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Y podría ser el caso. Esta noche pueden venir a buscar cualquiera de nuestras almas. No malgastes el tiempo buscando tesoros en este mundo que no aprovechan, y ve a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Él te está llamando y quiere estar contigo. Empieza por conocerle hoy. Ese es el primer y más importante tesoro que vas a tener en esta vida, conocer al Señor Jesús. Y a partir de ahí será enriquecerte espiritualmente. Él te está llamando, déjalo entrar a tu vida. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, un Dios de amor. Gracias porque enviaste a tu Hijo, el Señor Jesús, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Señor, nos sacaste del pozo, Señor. No teníamos escapatoria. Pero, Padre, es decisión nuestra ahora darte la mano para que tú nos sujetes y nos saques, Señor. Si no damos ese paso, de nada servirá, Señor. Te pedimos que los corazones de las personas que aún no te conocen, que aún no moras en ellos, Señor, puedan reflexionar acerca de estas palabras de tu Evangelio, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.